Ahora vamos con el DS01 de 2200 UF. Ya, el DS01, tienen que estar claros que el DS01 ya no es inmediato como el DS19. El DS01 se postula año a año. ¿Cómo vas ganando puntos en el DS01? Si estás embarazada, ganáis puntos. Si tienes hijos, ganas puntos. Si estás estudiando, ganas puntos. Si entre más hijos tienes, ganas puntos. Entonces, para las personas que son, como yo, por ejemplo, sola, que no tengo hijos, no vivo tan mal, no junto tantos puntos. Pero sí iría juntando puntos si año a año voy postulando, porque uno empieza a acaparar puntos si vas postulando. O sea, que cada año tú vas juntando puntos. Pero ponte tú que a nosotros nos tocara como el tercer año el subsidio. No sé si pagas pensión, las preguntas al final. Y eso, el DS01 es así. Vais juntando puntos dependiendo lo más complicado como lo tengas en la vida. Para el DS01 del 2200 UF necesitas estar en el 90% del registro social de hogares, o sea que ese es más fácil que el DS19. ¿Okay? Mucho más fácil. Un ahorro mínimo de 80 UF, obviamente con el año de antigüedad como les dije, y ser sujeto a crédito igual que el DS19, o sea, tienes que tener la preevaluación bancaria. Y se puede postular a través de los canales del MIMBU y por internet o la oficina física que ahora mismo no están abiertas. Así que, bueno, el DS01, dependiendo de la cantidad de UF de que valga la casa, te va dando menos plata el Estado. Ya. Después, no sé si en otra ocasión les voy a ir diciendo, porque hay un cuadro que depende del valor de la casa y de encima de donde tú vivas en Chile, en el territorio, va subiendo la UF o va bajando la UF que te dan. Eso, estas son, el de 2200 UF son para familias con capacidad de ahorro y son estas típicas casas que ahora ven en cualquier villa. No son básicas, son casas que pueden ser de 3 dormitorios, 2 baños, una casa muy cómoda en un barrio muy bueno. Este DS01 de 2200 UF tú lo puedes ocupar. Si ya te lo ganaste, tú puedes ir a una del DS19 y comprarte una de esas casas. Pero si es siempre que te lo hayas ganado. En cambio, cuando tú tienes el DS19, tú te lo ganas casi instantáneamente porque la inmobiliaria va a hacer todo para que te lo ganes, obviamente. Bueno, el DS son para viviendas usadas y viviendas nuevas, así que si ustedes quieren, nosotros le buscamos una casa con subsidio y lo ayudamos a encontrar. Existe el DS1, pero de 1400 UF. Esto quiere decir que ya el Estado te financia un porcentaje más alto de la casa. Para ese sí que tienes que tener el 80%, o sea, tienes que estar dentro del 80% del registro social de hogares. Tienes que tener un mínimo de 40 UF que ya va bajando, o sea, ya puedes ahorrar un poquito menos, con menos plata puedes optar al subsidio, también con un año de antigüedad. Ser sujeto a crédito hipotecario o tener 200 UF ahorrada, como mínimo ahorrada en el banco. Y también se postula a través de los canales del MIMBU en internet o en las oficinas presenciales. Bueno, esto también depende de dónde vivas para que te den cierta cantidad de UF en subsidio. Creo que fluctúa entre las 450 y las 700 UF estos 3 subsidios de S1. ¿Ya? Tienes que tener en cuenta que si vas a comprar una casa de 2200 UF y vives en Santiago, solamente te van a dar 425. Si vives en la zona extrema, puedes optar a las 700 UF, obviamente. Existe el DS1, pero de viviendas de 1000 UF. También tienes que pertenecer al 80%, tienes que tener un ahorro mínimo de 60 UF, y luego o ser sujeto a crédito o tener 200 UF en el banco. Y también se postula a través del
del MIMBU. Ya, con esto terminamos la DS1. Tenemos un cuadro. Yo no se los puedo mostrar porque ahora mismo el cuadro hay que tener una clase directamente para el cuadro. O sea que cuando tengamos la clase de DS1 yo les voy a mostrar el cuadro. Lo mismo, solo que son para casas de 1000 UF y necesitan menos ahorro para poder postular. Y tenemos el DS49, que es para familias vulnerables. Este no se puede postular como familia unipersonal. Te da el subsidio te da 345 UF, que más o menos es casi que toda la casa que te van a pagar. Tienes que pertenecer al 40% del más pobre del país, y eso sí que es mucho más difícil en este caso. Obviamente tienen que ser viviendas donde haya mucha gente hacinados en una vivienda, etc. Yo les dije que deberían estar acreditados, no pueden estar acreditados como familia unipersonal, así que cuando los vayan a entrevistar no pueden decir que tú eres una persona sola, sino que vives en una casa con mucha gente y todos ellos tienen que estar inscritos en el registro social de hogares que te hagan a ti. Son parte de tu familia. Tienen que tener solamente la libreta de ahorro para postular y postular a través de los canales por internet o presencial. Te dan 345 F iguales variables según la zona geográfica donde estés, ¿vale? Así que tranqui, puede ser mucho más lo que te van a dar. Ahora pasamos directamente a la construcción de viviendas con subsidio. Yo creo que a muchos les da sorpresa que exista un subsidio para construir una casa. Es súper genial porque uno piensa que el subsidio que te dan es una casa básica que no te va a gustar y que luego tú vas a tener que mejorarla. Y no es así. También existen subsidios estos se llaman también DS1, pero de construcción. Está el de 2200 y de 1400 UF. Y también está el de construcción de DS49. ¿Qué es lo importante? Que el que te construye la casa no es cualquier persona, tiene que estar inscrito en el MIMBU, ¿vale? Entonces empezamos con el de construcción DS1 de 2200 UF. Tienes que pertenecer al 90% del registro, en el registro social de hogares. Tienes que acreditar que tienes un terreno. Puede ser un terreno que tú hayas comprado para ti solo o un terreno que, no sé, tenga tu madre o tu padre y te quiera ceder un espacio dentro de su casa en el patio. Hay que tener cuidado, porque no puede ser cualquier casa. O sea, no, por ejemplo, mi casa, que está en una casa esquina, yo le voy a ir a plantar una vivienda de 140 metros cuadrados, porque es importante, hasta 140 metros cuadrados. ¿Qué pasa? Que no se puede construir una casa tan grande en un patio tan pequeño, aunque tú le pongas piso para arriba, porque necesitas el permiso de construcción y luego te dan, te validan la vivienda. ¿Qué pasa? Que en todas las comunas, en todo Chile, hay unos reglamentos y obviamente que tienen que ver que no puedes estar apegado a tantos metros del vecino, tienes que dejarle un poco de sol, no le puedes dar mucha sombra. Entonces, no es cualquier terreno, hay que tener claro que hay que ver qué terreno es factible o no. Así que con eso empezamos a ver que la acreditación del terreno tiene que estar súper bien calculada, ¿vale? Tienes que tener un terreno o te lo puedes ceder siempre que se pueda construir. Tienes que tener 50 UF en tu libreta de ahorro para una casa de 2200 UF. Y contar con certificados de informaciones previas y factibilidad de dación de servicio, que era lo que yo les decía, que no podía hacer en cualquier casa. Se tiene que ir a la municipalidad y decir, mira, yo quiero construir esto, ¿puedo? Si la municipalidad dice que sí, listo. Si la municipalidad dice que no, hay que buscar un terreno y ahí comprarlo y postular a este subsidio. Luego acá en este subsidio que te dan 350 a 450 UF, dependiendo de la zona geográfica. Y la casa la puedes hacer, te la hacen y tú estás viendo ahí cómo te la construyen. Es mucho más rápido que esperar de repente una compra en verde que hacer una villa gigante. Está el DS1, pero de 1400 UF, que es lo mismo que les expliqué hace un rato, solo que la casa es más barata.
Aquí también ustedes pueden ir y encontrar una constructora en Google, ponen Google constructora para subsidio y encuentran al tiro cuáles son las constructoras que trabajan este tipo de casa y ustedes eligen la constructora y dicen esta casa quiero y 7.400 UF el Estado te da entre 520 a 700 UF, te los regala. Bueno, te las devuelve. Pertenecer al 80% del registro social de hogares. Acreditar nuevamente la disponibilidad del terreno. Tener 30 UF en la libreta de ahorro. Y contar con el certificado de informaciones previas, que es lo mismo que hablé hace un rato, que tú tienes que estar seguro de que puedes construir ahí. Luego viene el DS49. Bueno, los otros dos anteriores es lo mismo. Tienes que estar inscrita como familia unipersonal y ni tu cónyuge ni tú se pueden inscribir al mismo tiempo, ¿vale? El DS49 es de una casa de 950 UF y este se postula como familiar. Puedes postular varias personas en una villa para 3 casas o para 100 casas y para cada persona que postula le dan sus 345 UF para construir. Se dice que tienes que pertenecer al 50% de los más pobres del país o al menos el grupo que postule, el 70% debe estar dentro del 40% más pobre. ¿Me entendieron? O sea que, por ejemplo, si yo tengo 10 personas que van a postular conmigo, al menos 7 tienen que estar entre el 40% más pobre. Acreditar la disponibilidad del terreno, o sea, yo tengo un terreno más o menos, no sé, grande, que compraron entre todos los vecinos, y ahí yo quiero poner mi villa, cada uno con su subsidio. Acreditan y postulan. Tienen que tener todos de 10 a 15 UF de ahorro en la libreta de la vivienda. Y como les dije, no pueden postular grupos unifamiliares. Grupos familiares unifamiliares. No sé si ustedes saben que a mí me parece extraño cuando lo escuché. Cuando te van a hacer el registro social de hogares, tiene que decir que tú eres tu propia familia. Tú, persona, eres tu propia familia. Eso para los subsidios de los subsidios más altos, el DS1, el DS19. En cambio, para los DS49, que son para familias vulnerables, tienen que ser familias completas.